Llegamos hoy a la última película de esta jornada en honor a Lovecraft. 5 películas, 4 directores, distintas décadas. Abrimos para recapitular un poco e invitarlos a ver esos videos en caso de que no los hayan visto, con el clásico ochentero From Beyond del 86. Le siguió la reciente española Venus del 2022. La tercera fue Color Out of Space del 2019 y la semana pasada Castle Freak del 95. El día de hoy traemos otra historia y película clásica. Una buena adaptación con sus cambios, por supuesto, pero que funciona. A la cual se le agrega todo el estilo de la época, logrando una cinta y una representación visual única. Como dice el título, estamos más ante un folk horror lleno de secuencias psicodélicas y colores saturados, así como un sinfín de imágenes ritualistas que asemejan a Aleister Crowley. Sin más, vamos con la película del día de hoy, que es de 1970, The Dunwich Horror o El horror de Dunwich. El cine de la década de los 70 es uno de mis favoritos en general, en todo el mundo y pues sí, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Este nuevo Hollywood me parece fascinante siempre, ¿no? Era una locura en sus tramas, en sus actores, en sus actrices, en sus escritores, ¿no? En su forma de representar las cosas, a mí me parece maravilloso. Y bueno, The Dunwich Horror no se presenta puramente como ese nuevo Hollywood, pero cumple con los elementos y formas del cine de la época que a mí me encantan, ¿no? Si han visto películas setenteras, gringas, sentirán esto, ¿no? Trae mucho todavía de la influencia sesentera, Dunwich Horror, recordemos que es del 70, pero ya de entrada estas películas que se empiezan a sentir de esta forma tan característica. El director es Daniel Haller, conocido por películas como Die Monster Die del 65, película protagonizada por Boris Karloff y que está ligeramente basada en El color que cayó del espacio de Lovecraft. Devil's Angels del 67, protagonizada por John Cassavetes. The Wild Racers del 68, The Dunwich Horror por supuesto del 70, Paddy del 70 también, Pieces of Dreams del 70 y Little Mo del 78, ¿no? Bug Rogers in the 25th Century del 79, y por último The Georgia Peaches del 80. Entre otras cosas, así como muchos episodios de distintas series de televisión como Night Gallery, ¿no? La Galería Nocturna, Galería del Terror, Kojak, Battlestar Galactica o Knight Rider. Haller también trabajó como diseñador en películas como House of Usher del 60 y The Pit and the Pendulum del 69, ambas de Roger Corman basadas en los relatos de Edgar Allan Poe. Leía que esta película, por cierto, la de Dunwich Horror, se planeaba desde los 60, se venía intentando realizar y originalmente tenían a Mario Bava pensada para dirigir, pero pues ya ven cómo son las cosas del cine, no se dio, llegó Haller, pero bueno. Ahora, la trama sigue principalmente a Wilbur Whateley, hijo de una familia en Dunwich conocida. Voy con la trama de la película, que claro, se basa en el cuento de Lovecraft, en el relato, pero tiene sus variantes, etc. La trama sigue a Wilbur Whateley, hijo de una familia en Dunwich conocida y repudiada también por los locales por sus rituales extraños y ocultistas, ¿no? Son un poco como los marginados y no los quieren ahí. De hecho, a su tatarabuelo lo habían ahí quemado, como lo ahorcaron y lo golpearon y luego le prendieron fuego, como en la casa de brujas que hacían en Salem, ¿no? Por hechicería, por ocultismo, etcétera. Wilbur empieza la película de hecho con Wilbur, que va a la Universidad de Miskatonic, que es esta universidad de las novelas de Lovecraft, de los relatos de Lovecraft, que por cierto vieron que hace poco Guillermo del Toro traía su anillo de la Miskatonic University, creo que estaba con Jimmy Fallon, ¿no? Pero ahí lo traía puesto. Pero bueno, anyway. Va a la universidad Wilbur porque el doctor Henry Armitage y su adjunta Narcy Wagner son estudiosos respecto a la historia de la familia Whateley y del Necronomicon. Wilbur quiere el libro, lo necesita más bien, pero obviamente se lo pide al doctor y no se lo prestan, ¿no? Incluso ahora como él es de la familia que estudia el doctor, se pueden a platicar, van a tomar algo, ¿no? Y medio se amigan, ¿no? Vemos que Wilbur tiene un poco de un poder místico mental que usa para convencer a la gente y con ello persuade a Nancy de irse con él a su casa, ¿no? Y que se quede ahí. Ella cree que todo es por voluntad propia, pero es Wilbur quien la maneja porque planea usarla como una joven virgen para un ritual donde pueda liberar a los antiguos o los primordiales, según la traducción, o The Old Ones, ¿no? Mientras que el doctor intenta descubrir qué está pasando y cómo puede detener a Wilbur. Ahora sí, la película mantiene los elementos de Lovecraft, pero lo lleva a otra época. Tenemos montajes donde Nancy sueña que está en una especie de orgía que bien parece un ritual, ¿no? Hombres y mujeres, algunos desnudos, con el cuerpo
pintado, con el rostro también pintado, con cierto tipo de vestuario, que se tocan, que bailan, que se abrazan, primero en un campo donde Nancy los observa y luego alrededor de ella, acostada en una cama, ¿no? La siguen donde quieren que se les una y ella huye, ¿no? Pero los rituales en la película son una constante. Tenemos incluso al final, y bueno, muchos más en la película, donde vemos a Wilbur hacer distintos tipos de rituales, ¿no? Además, Wilbur replica mucho las poses de Aleister Crowley, que ya mencioné, que si no conocen fue un mago, un escritor, un poeta, ¿no? Fundó la filosofía del telema británico, ¿no? Que era un ocultista, ¿no? Hecho y derecho, ¿no? Piensen así en el más ocultista del siglo pasado, y ahí va a estar Aleister Crowley, ¿no? De hecho hace poses similares. Ahorita les llegaré a esto. Les digo, Wilbur está... su motivo principal es el ritual, pero para llegar a ello hace distintos rituales para poder ir completando todo. E incluso Nancy sueña con estos rituales, ¿no? Empieza a soñar que le van a hacer algo con un ritual, que ella es parte de un ritual, ¿no? Que ella quiere huir del ritual, ¿no? Es una constante los rituales en la película. Ahora, les decía, Wilbur replica a lo largo de la película y por supuesto durante los rituales muchas de las poses que hacía Aleister Crowley, ¿no? Como esa que tiene muy famosa, donde pone ambas manos junto a su rostro, ¿no? Vemos a Wilbur hacerla casi todo el tiempo en sus rituales. Es una cinta sumamente esotérica y ocultista, y más allá de la historia de Lovecraft, era también la época en la que esto estaba en muchas pantallas en Hollywood. Tuvimos un poco antes El bebé de Rosemary, que de hecho las escenas de la tipo orgía ritual de aquí hacen recordar a las escenas donde el culto hace su ritual para que Rosemary quede embarazada. Fue una época donde hubo este boom, por llamarlo de alguna forma, respecto al ocultismo, y no solo en el cine, ¿no? Tenemos estas historias de Led Zeppelin antes de su Led Zeppelin 4, con Jimmy Page viviendo en la casa del mismísimo Aleister Crowley, la Boleskine House, o hasta el crecimiento de la iglesia Satán, fundada en el 66, ¿no? Y todo lo que esto repercutió en el cine de la época, en películas que irían aumentando y enriqueciendo este tema, como The Wicker Man del 73, El grito de la muerte del 70, La garra del Satán del 71, incluso acá en México con Alucarda, la hija de las tinieblas, en el 77, que tiene toda esta idea de los rituales, del satanismo, del ocultismo, etc. Por otro lado, tenemos este sinfín de montajes un poco psicodélicos de nuevo en el ritual, pero también en la forma en la que representan al antiguo, ¿no? A la criatura y a su desenlace final. Colores estridentes, secuencias delirantes y un saturado de colores, de nuevo como un rojo intenso muy vivo, un azul que cubre todo, que saturan la imagen, que se presentan por un lado en el sexo, ¿no? Y la importancia del ritual y la virginidad, pero es mucho más notable de estos colores al hablar de los antiguos. Son parte de la representación que hace el director de estas deidades, ¿no? Todo el desarrollo y el final de la película explota con estos colores. Y es que justo cuando vemos al Ancient One, o al antiguo, o al primordial, como ustedes lo quieran llamar, es algo único. La primera vez que aparece, o la primera vez que nos enteramos de él, es porque hay una puerta cerrada que como que se quiere abrir, ¿no? Pero no sabemos qué hay ahí, solo entendemos que hay algo ahí poderoso, diagonal, peligroso, ¿no? Por la primera vez que aparece, una de las también asistentes del doctor está buscando a Nancy en la casa, ¿no? Abre esa puerta y sale de ahí, y no lo vemos como tal, vemos solo que se lleva a la joven, pero tenemos ahí un montaje con ojos, con rostros, con garras, con colmillos, con tentáculos, con manos, que se mezclan, ¿no? Como un torbellino de cosas, y se van intercalando entre estas cosas con ella, que se la va llevando poco a poco hacia el interior de esa habitación, ¿no? Muchos directores nunca muestran a las deidades de Lovecraft, y es entendible por lo difícil que pueden ser, ¿no? Hasta por el poco detalle que dio el autor al respecto en su descripción, o el poco detalle que se sabe al respecto de la deidad. Pero acá Haller intenta y logra ponerlo bien en su puesta en escena, ¿no? No al nivel de Lovecraft, pero bastante bien para una película donde lo visual lo es casi todo, ¿no? Y es que ya es al final, en el ritual último, no les diré quién gana, quién pierde, etcétera, pero es ya al final donde podemos ver a la deidad como más clara, y es, les digo, acompañado de los colores estridentes en el montaje, esta especie de silueta de rostro con manos, con tentáculos, con garras. O sea, es una gran representación, ¿no? Que queda claro ya muy ligada a su época, ¿no? Con los efectos de la época y el valor de producción de la época, pero una gran representación, mejor que muchos actuales que no lo muestran. Les digo, entiendo el porqué, pero aquí dijo Haller, como saben qué, vamos a aventárnoslo a ver cómo sale, que sea lo que... No dijo eso, no, se ve que lo planearon bien, pero se la rifó en aventarse el representar a una deidad, y lo hizo bastante bien, ¿no? Entonces es una película muy padre, muy setentera, ¿no? Un buen referente respecto a Lovecraft, que yo les digo que vean. No está en ninguna plataforma, ni siquiera en Tubi. No sé si en el Tubi gringo con un VPN la puedan ver,
pero es una película fácil de conseguir, ¿no? Los invito a verla, comenten, compartan, díganos sobre todo si les gustó esta jornada en honor a Lovecraft, si les gustaría otra, no sé, en honor a Stephen King, en honor a Edgar Allan Poe, en honor a quien se les ocurra, ¿no? Acá andamos. Y pues nada, los invito a suscribirse a nuestras redes sociales, donde también hablamos de más películas. Y claro, suscribirse aquí a YouTube. Yo soy Sebastián, a nombre de Eric en la edición. Buen día, buena tarde o buena noche.